Amigos, amigos, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo a la hora en que nos hagan favor de estar con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más en estas charlas con ustedes acerca de Torah. En esta ocasión nos toca platicar de una parasha muy interesante, Vaera. Vaera que también se apareció. Y vamos a ver qué significa esto de que se le apareció a Abraham. Hashem se le apareció a Abraham. Y todo lo que implica. Y sabemos que en esta parasha también se habla mucho de Isaac y de su nacimiento y de muchas cosas que tienen que ver con él. Y de Sara, no se diga. De Sara que tiene un papel importantísimo. Pero quiero enfocarme un poco todavía en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es bondad. E incluso Isaac, al nacer, que representa la columna izquierda, la columna del juicio, la columna de los límites, la columna de la estructura, también vamos a ver que incluso si se pudiera considerar que va en contra de su naturaleza, muestra bondad hacia su padre. Y nada más rápido, ¿por qué? Porque en la Akedah de Isaac, en el amarre de Isaac, sabemos que Isaac tiene 37 años, no es ningún niño. Sabemos que Abraham, por lo tanto, si lo tuvo a los 100, tiene 137. Isaac fácilmente hubiera podido eludir lo que ya presentía y después ya estaba cierto de que iba a suceder. Pero no lo hizo así. Se sometió. Y se sometió no nada más a su padre, sino se sometió a la columna derecha, se sometió a la bondad, se sometió a la benevolencia. Lo que nos quiere decir es que él en ese momento constituye y forma la columna izquierda del sistema de 3 columnas y voluntariamente, por amor, se somete a lo que designa Hashem y su padre. Entonces, por eso puse que la plática se llamaba que la bondad es la marca de la casa, porque claro que sí, los patriarcas nos enseñan cómo hay diferentes aspectos del amor y de la bondad. Y este es uno de ellos. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de Abraham. Y la parashá comienza y dice: Hashem se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Eso está en Bereshit 18, Psukim 1 y 2. Rashi citó la explicación de nuestros sabios de bendita memoria y vieron la necesidad de que ¿por qué tenían que ser 3 ángeles los que fueron? Estos hombres que vio Abraham Avinu eran 3 ángeles que fueron a visitarlo. Pero, dice Rashi, ¿por qué? ¿Por qué 3? Dicen que uno iba para anunciarle a Sara que iba a tener un hijo. No sabemos lo que pasa, le avisa. Sara se ríe un poco, de ahí deriva el nombre de Isaac, el sonriente. Otro de los malajim que iban era para destruir las ciudades de Sodoma. Y el tercero iba para curar a Abraham.
Dicen nuestros sabios que Akadosh Baruj Hu fue a visitar directamente a Abraham, que estaba recuperándose de haberse hecho la circuncisión él solo, con una piedra, para irlo a visitar en ese momento y enviarle al malaj, al ángel Rafael, para que lo sanara. Pero de veras también había necesidad de que Akadosh Baruj Hu mandara al malaj Rafael para curar a Abraham. La Gemara en el tratado Baba Batra 16b dice que Rabbi Shimon Bar Yochai dijo: Abraham tenía colgada al cuello una piedra preciosa que al verla, al verla, todos los enfermos quedaban curados de inmediato. Los demás miembros de la casa de Abraham, que también se habían hecho el brit, miraron esa piedra que tenía Abraham en el cuello y sanaron. Pero Abraham no quiso curarse viendo la piedra preciosa que traía colgada, porque sabía que la mitzvah de la milá, de la circuncisión, era una de las pruebas que tenía destinadas a pasar. Mas, si él se sanaba de inmediato de las secuelas que había dejado la circuncisión viendo la piedra preciosa que traía al cuello, aquello tal vez no iba a contar como una prueba, porque incluso hasta las personas, los demás, hubieran dicho que por eso entonces habría optado Abraham por hacerse la circuncisión él solo y a esa edad, porque como tenía su piedra que curaba, pues entonces se iba a curar a sí mismo, y que pues realmente no se podía tomar como si fuera realmente una prueba. Con eso en mente es que Abraham no quiso ahorrarse ni quiso resistirse a los dolores y al sufrimiento de la recuperación de forma natural. Todo para demostrarles a todos que él sufría estos efectos con amor y que estaba contento por ello. Por lo que entonces Akadosh Baruj Hu, cumpliendo con la ley de Midá Keneged Midá, que quiere decir medida por medida, Akadosh Baruj Hu fue a curarlo. Y fue en el tercer día, porque el tercer día se dice que es el más doloroso, el día que hay más molestias. Si hubiera ido desde el primer día, todos hubieran dicho que se había curado a Abraham con la segula de su piedra. Por eso Akadosh Baruj Hu dejó pasar 3 días para que realmente contara como prueba por el dolor y el sufrimiento que llevaban implicados. Dice el Zohar, pasando a otro tema, dice el Zohar, en Vayera 102b, ¿por qué razón Abraham se dedicó a purificar a los hombres? Porque él era puro y era llamado puro. Como dice Job 14:4, ¿quién podrá hacer que salga algo puro de lo impuro? Ni siquiera uno puro. Esto refiriéndose a Abraham, y aunque está medio el juego de palabras,
¿Quién podrá hacer que salga algo puro de algo impuro? Es que Abraham, puro, salió de su padre Terah, que todos sabemos que era un idólatra. Dijo Rabbi Shimon, para enmendar aquel nivel de Abraham, el nivel de venir de Terah, ¿a cuál nivel se refiere? ¿Qué se usa para ese nivel? El agua que es Gesed. Por eso instituyó y estableció que las personas se purificaran con agua. Cuando invitó a los ángeles a sus primeras a pasar y les ofreció su casa, sus primeras palabras, que están en Bereshit 18:4, dice, sea acogida por favor un poco de agua. Era en este sentido, para fortalecerse en aquel nivel en donde se encuentran las aguas, y por eso solía purificar a todas las personas de todo, de cualquier cosa. Las purificaba de la idolatría, por ejemplo, las purificaba de la impureza. Y así como Abraham se dedicaba a purificar a los hombres, Sara se dedicaba a purificar a las mujeres. Por lo que todos los que se acercaban a ellos, todos los que se reunían con ellos, quedaban puros de todo. Tajazei, dice el Zohar, ven y observa, ven y ve. Abraham plantó un árbol donde iba a residir, en los lugares que iba pasando. Pero ese árbol no crecía como era debido, excepto cuando estuvo en la tierra de Canaán. Con aquel árbol que sí funcionó y que sí creció y que sí, con aquel árbol podía reconocerse a quienes se habían apegado a Boreolam, a Hashem Yisbaraj, a Dios, y a quienes se habían alejado y se habían acercado a la idolatría. Con el que se había acercado al santo bendito sea, cuando se acercaba al árbol a alguien que sí se había acercado al santo bendito sea, el árbol extendía sus ramas y le cubría la cabeza, obsequiándolo con una sombra muy agradable. Pero el que se apegaba a la idolatría, el árbol se alejaba y sus ramas se elevaban. Por otro lado, el que era puro era aceptado por el árbol, y quien no era puro no era aceptado. Entonces Abraham se daba cuenta y los purificaba con agua. Esa agua que es ahora lo que seguimos haciendo para purificarnos es el principio de la mikve. Por debajo del árbol había un manantial de agua. Y cuando alguien necesitaba hacer tevilá, las aguas subían hacia él y las ramas del árbol se alejaban dejando pasar. Cuando Abraham invitó a los malajim a quedarse, les dijo, Bereshit 18:4, recuéstense debajo del árbol. Esto lo hizo con la intención de examinarlos. Con ese árbol podía examinar a todo el mundo. Este secreto lo realizaba para el santo bendito sea, y decía que este árbol era el árbol de la vida para todos.
Tajasei, ven y observa, dice el Zohar, cuando pecó Adán con el árbol del conocimiento del bien y del mal, en Bereshit 17, dice, y del árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Adán pecó con el árbol, y ocasionó la muerte de todos los seres humanos. Y está escrito en Bereshit 3:22. Y ahora no sea que largue su mano y que tome del fruto también del árbol. Es que este es importante, es el 3:22. Adán come de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y es expulsado del paraíso, y todo el mundo siempre se lamenta porque dice, ay, qué barbaridad, pobrecito, lo corrieron del Gan Edén. Pero tenemos que realmente concientizar, darnos cuenta que lo que pasó fue un acto de bondad, fue un acto de misericordia, porque como dice aquí, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y con eso, digamos que contrajo el virus de la muerte. Si se hubiera quedado, si no lo hubieran echado, como dice aquí, ¿qué tal si ahora come del fruto del árbol de la vida eterna, que estaba en el jardín también, y que ese sí estaba apto para comer? Si en ese estado que ya tenía, en ese estado de caída, en ese estado de baja energía, baja existencia, hubiera comido, así se hubiera quedado para siempre. Es por eso que en un acto de amor, Hashem lo saca. ¿Para qué? Para que ahora todos nosotros que formamos en un momento el cuerpo de Adán tengamos la posibilidad de poder corregir y regresar a ese lugar. Si no lo hubieran expulsado, tal vez no tendríamos esa benevolente oportunidad. Entonces, cuando llega Abraham con este nuevo árbol, es un arreglo que hace porque dice que este es el árbol de la vida. Entonces está de alguna forma también corrigiendo el otro árbol. Y por eso es que les enseñó el conocimiento a los seres humanos. El Zohar en Vayera 104a nos dice, se levantaron de allí todos los hombres y divisaron, o sea, y vieron. Rabí Elazar dijo, Tajasei, ven y ve cómo se comporta el santo bendito sea con todas las criaturas en virtud de su bondad, y cuanto más con aquellos que van con él, o sea, muchísimo más. Con todos muestra una gran benevolencia, pero mucho más con aquellos que van caminando con él. Incluso cuando Akadosh Baruj Hu desea juzgar al mundo, él hace que quien ama sea expulsado antes de que llegue la sentencia de juicio al mundo. De esta manera estudiamos que cuando el santo bendito sea ama a una persona, le manda un regalo.
¿Qué regaló? Por ejemplo, le manda una persona necesitada o una institución que necesita fondos, que sea de su confianza, para que a través de eso, para que a través de darle tzedaká, merite algo, o sea, cree méritos ayudando a otro. Una vez que a Kadosh Baruj Hu le coloca en esa posición de darle esta oportunidad para poder ayudarlo, y si nosotros tomamos esa oportunidad, no la dejamos pasar y la tomamos para nosotros, Él coloca un hilo de bondad, ¿sí?, que sale del lado derecho. Sale del lado derecho porque es como Abraham, porque es la columna derecha, que es Gesed. Este hilo sale del lado derecho, lo extiende por sobre su cabeza y lo señala. Con esto, cuando llegue el castigo o el destructor, digamos, al mundo, ese destructor tendrá cuidado de no dañar a quienes tengamos, vamos a apuntarnos, a quienes tengamos ese hilo que sube y da la señal de que a nosotros no, de que no se nos dañe. Entonces, cuando él ve el destructor ese hilo, eleva sus ojos, ve esta señal y se aparta y tiene cuidado de no afectar a esta persona. Por este motivo, el santo bendito sea él, le mandó un mérito a Abraham para que fuese exculpado. Tajazei, dice el Zohar, ven y ve. Cuando Akadosh Baruj Hu quiso castigar a Sodoma, quiso que Abraham ganara mérito en primer lugar y le mandó un regalo, le mandó una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Los 3 malajim. Y le mandó esta oportunidad para exculparlo y para salvar a Lot, el hijo de su hermano. Sobre esto está escrito: y recordó el Todopoderoso a Abraham y expulsó a Lot de dicha destrucción. Y no está escrito porque recordó a Lot, ya que Lot se salvó gracias al mérito de Abraham Avinu. ¿Y qué significa y recordó? Que recordó el mérito de Abraham con los 3 malajim, que les ofreció pasar, que les ofreció su casa, que les ofreció alimento, que les ofreció de beber, que les ofreció agua para tomar, que les ofreció la sombra del árbol para descansar. Igualmente, quien gana méritos a través de la tzedaká que da, cuando algún castigo amenaza al mundo, Akadosh Baruj Hu recuerda aquella tzedaká y el bien que realizó, porque en cada hora el hombre amerita algo y así se le anota arriba. Cada vez que nosotros damos una tzedaká, cada vez que nosotros ayudamos a alguien, cada vez que nosotros estudiamos la Torá, cada vez que nosotros nos comportamos como un ejemplo de cómo se vive la Torá, cada vez que nosotros tenemos emuná,
en las situaciones, en las cosas. Todo eso se va anotando ahí arriba. Y como dice Shlomo Amelech, el rey Salomón, la tzedaká nos salvará de la muerte. Y por eso es que Akadosh Baruj Hu se adelantó y le mandó a Abraham esta oportunidad para realizar mérito y salvarse. Y como sabemos, y como lo dice acá la Torah, lo cumplió de maravilla. Vio la oportunidad y la tomó. Eso tenemos que hacer. Cuando veamos que Akadosh Baruj Hu nos manda muchas oportunidades de ayudar. Cuando veamos esa oportunidad, no hay que dejarla pasar. Porque una vez que se va, se fue. Es muy probable que venga otra. Pero esa ya se nos fue. Tenemos que estar siempre alertas, tenemos que estar siempre muy despiertos, viendo qué es lo que Akadosh Baruj Hu nos pide por todos lados, en el trabajo, en la familia, en nosotros, en algo. Siempre nos da esas oportunidades de servirlo y de conectar. Y ya para finalizar, vamos a ver una alajá. Hablando igualmente de bondad. Y hemos visto que hay que ser bondadoso, hay que ser bondadoso. Esa es la idea. No, como les diré, no convertirnos en bondadosos en alguna situación y después ya no. Si todavía no estamos en ese nivel está bien, pero la idea es transformarnos, transformar nuestra esencia y convertirnos en seres generosos. Esa es la idea. En ese orden de ideas dice la halajá, el Shulchan Aruch, el Yoreh Deah 335, dice que visitar a los enfermos es una obligación. Los familiares y amigos deben de ir de inmediato. Y los más distantes, los que están un poco más alejados, pues tienen hasta 3 días para poder ir a visitar al enfermo. Pero cuando la enfermedad llegó repentinamente, todos, los unos y los otros, los cercanos y los no tan cercanos, debemos de acudir inmediatamente para ver qué podemos ayudar, qué podemos hacer. Una persona importante tiene la obligación de visitar a otro de menor importancia. Y no porque una persona sea más importante que otra, sino aquí se refiere a que si alguien es aparentemente muy importante y hay una persona que a lo mejor no aparece ser o parece ser tan importante, el que sí parece ser muy importante tiene obligación de ir a ver al que no lo parece. Una persona debe de ir hasta varias veces al día. Incluso personas de la misma edad deben visitar al enfermo. Esto de repente tal vez en el caso de gente ya muy mayor, pero si puede y tiene la capacidad, debe de ir a visitar al enfermo. ¿Por qué? Porque cada uno y uno que lo visita se lleva un 60avo de la enfermedad que está padeciendo la persona. Quien más visita a un enfermo, pues más mérito tiene.
Ahora, esto hay que tenerlo con mucha reserva porque sí, el que más visita es el que más mérito tiene, pero hay que procurar no agobiar al enfermo. Porque a lo mejor una persona ni va por el enfermo, va para tener el mérito de visitar al enfermo. Y entonces va 17, 20 veces al día y a lo mejor ni se necesita. Sí, podemos ir las veces que sea necesario, si como dije, es necesario. Si no, no hay para qué. Con una, 2 veces es suficiente. El que visita a un enfermo no debe sentarse en la cama, ni en una silla junto, ni en un banco junto, sino que se cubrirá y se sentará delante de él, ya que la divina presencia se encuentra sobre la cabecera de su cama. No se visita, esa es otra regla, no se visita al enfermo durante las 3 primeras horas del día. ¿Por qué? Porque su gravedad disminuye regularmente, o muchos enfermos, en la mañana, muy temprano, están mejor de como puedan estar, pero están tal vez un poco mejor. Esa gravedad disminuye y entonces a lo mejor el visitante va a decir, pues no que estaba tan enfermo. Y eso le va a impedir a muchos, a lo mejor a otros no, pero si lo ven como mejor o más recuperado, no van a decir, ni necesita. Y entonces va a impedir eso, que la persona pida misericordia por él o la enferma. Tampoco se debe de ir durante las 3 últimas horas del día. ¿Por qué? Porque es cuando su enfermedad se agudiza, así como en la mañana estaba mejor, ya entrando la noche tiende a estar un poco, tal vez por el cansancio del día o tal vez por la energía que hay en el mismo día, está más débil, digamos que su enfermedad se agudiza. Y entonces el visitante puede perder la esperanza también de pedir por él o ella. Porque entonces el que visita va a decir, no, pues sí está muy malo. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué hago tefilá? ¿Ya para qué hacemos tilim? Ya está muy mal. Entonces, y hay muchas más reglas, pero bueno, ahorita nada más quise tocar esa para que veamos que la benevolencia, la bondad, también es ir a ver a los enfermos. También es ayudar para saber que son oportunidades que Akadosh Baruj Hu nos manda para ayuda de nosotros. Que no lo debemos de hacer nada más porque sabemos de ahora en adelante, o a lo mejor ya lo sabíamos, que hay que hacerlo para ayudarnos a nosotros, sino hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque hay que ayudar, porque tenemos que ser como Akadosh Baruj Hu, como Abraham Avinu. Y tal vez ese regalo que nos da Hashem nos cuide, nos proteja a nosotros y a lo mejor a nuestra familia, a nuestro negocio, a nuestra ciudad, a nuestro país, de algún juicio que venga. Amigas, amigos, esta semana que es tan importante, porque, como dijimos al principio, vemos cómo el juicio, cómo la dureza se subordina, se pone a disposición, digamos, de la columna derecha, de la bondad. Si nosotros podemos en nuestra vida
vivir con bondad, podemos conectarnos con esa energía que hace que el juicio, que la dureza sea tan fuerte y que sea suave y que se doblegue hacia esa bondad que estamos manifestando. Que Hashem nos dé la oportunidad de conectarnos con la energía de Abraham Avinu, que nos dé la posibilidad de conectarnos con esa interioridad, con esa paz, con esa entrega de Yitzhak Avinu y con esa fuerza, esa capacidad generadora de Zara Meinu. Amigos, que tengamos todo tipo de bendiciones en esta semana. Muchísimas gracias por hoy. No me quiero ir sin agradecer todas sus generosas contribuciones para que podamos continuar con este esfuerzo. Un esfuerzo que tenemos que cada vez engrandecer, fortalecer. Tenemos que llegar a más gente, tenemos que llegar a más lugares, tenemos que llevar esa antorcha o esa llama de luz a todas las partes del mundo, a todos los corazones, a todas las situaciones que tengan oscuridad, que tengan demasiado juicio, y tratar de endulzarlo como a través de las palabras de la Torah. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Joel, muchas gracias, que tengan Shalom Ubrajá, una maravillosa semana y todo lo bueno.